En septiembre de 2019, tras el resultado de las elecciones, Jorge Alperín se preguntaba en una nota de página 12 si era el fin de la obediencia, y lo preguntaba porque entendía que existía la posibilidad de que ese dispositivo de constitución de la subjetividad en el que se insertó el macrismo había perdido la elección. Casi un año después publica un libro donde ya no se pregunta si era el fin de la obediencia, sino que lo afirma, ¿no? Y con la excusa de la publicación de ese libro y también con la excusa de cumplirse 100 años de la radio, no tuvimos mejor idea que llamarlo por teléfono, a quien además consideramos un amigo. Jorge Alperín, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Cómo te va, Dante, querido? ¿Qué tal? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Acá, bueno, confinado, mirando el día por la ventana, con la lluvia y demás, pero bien bien y contento en general por la aparición de este que es mi libro número 15. Sí, claro. Ahora, justamente a propósito del libro, contame si ¿crees que entonces no hay posibilidad de una vuelta atrás al regreso, digamos, o no hay posibilidad de un regreso de un gobierno neoliberal? ¿En ese sentido es el fin de la obediencia? Bueno, siempre está esta posibilidad porque es un país que tiene un empate, una suerte de empate, como lo señala un texto muy interesante de Hernán Brienza esta semana. Hay como un empate entre el gran capital, digamos, y el modelo distributivo con componentes desarrollistas, ¿no? Que se van alternando sin que ninguno triunfe definitivamente. Sí. Es cierto que no es lo mismo una fuerza distributiva, un modelo nacional y popular que estuvo 12 años en el gobierno, entre 2013 y 2015, que una derecha que no pudo ni siquiera conseguir la reelección y que perdió en la primera vuelta, como sucedió con el macrismo el año pasado. Pero de todas maneras los recursos que tiene esa derecha, y por cierto un capital que no sé si conserva hoy, pero que en su momento fue de 40% aún en la derrota, más el poder económico, los grandes medios, todos ellos, y sectores además de la justicia, lo vuelven un rival difícil, complicado, en un contexto donde vos, en la combinación de la crisis dejada por el macrismo, terrible, más la pandemia, podés fracasar. O sea, es un contexto muy difícil, un desgaste muy rápido que produce esta situación, un empeoramiento de las desigualdades, que como resultado de la pandemia sumándose a la crisis. Entonces, en ese contexto, la apuesta de esta derecha de Macri, de Rodríguez Larreta, es a un desgaste rápido del gobierno peronista de los Fernández y por lo tanto una chance de volver, no, nada está descartado, pero me parece que el movimiento que ha habido hasta acá, aún teniendo en contra desde el primer minuto a esa derecha que apoyó a Macri 4 años para los desastres que dejó, teniendo en contra semejante poder, la gestión ha sido para mí bastante aprobable, digamos, bastante digna de aprobación, ¿no? Y Jorge, en el libro vos, si no corregime, compilás artículos casi de los últimos 10 años. Así. Lo cual es es un laburo que es interesante incluso para uno mismo cuando se pone a revisar lo que ha escrito y a su vez, bueno, establecer el criterio de selección, decir, este sí, este no, porque sí, porque este no. A ver, no sé si lo tenés justo en mente, pero ¿hay algún artículo tuyo en estos 10 años que vos al volver a leerlo dijiste, mirá qué interesante esto que dije, o al final esto se cumplió, o si querés incluso a la inversa, alguno que vos dijiste, ¿cómo pude haber escrito esto y ahora tantos años después me doy cuenta que fue distinto? Claro. Mira, Dante, a ver, el trabajo que yo me tomé en cada texto, de esas que son los textos de página 12, salvo la entrevista que incluí como un homenaje a Antonio Di Benedetto, el autor de Sama,
Salvo eso, todos los demás son textos de página 12, y son textos que yo me tomaba meses para escribir y reescribir. O sea, no eran textos de coyuntura, de actualidad, sino que hacía el esfuerzo de mirar más allá de la coyuntura, en momentos en que, por ejemplo, el ataque sistemático al kirchnerismo era terrible y donde se instalaba el no vuelve más. Apenas 2 años antes parecía que el macrismo lograba continuar en el poder para un nuevo periodo, y ellos triunfalmente decían no vuelven más. Digo, aún en ese contexto tan negativo, tan difícil, un poco por viejo, un poco porque, qué sé yo, estoy en esto mirando lo que pasa con los escenarios políticos desde que era adolescente, en los años 60, me da la sensación de que las coyunturas puedo sortearlas dentro de lo que es difícil en Argentina prever algo, y por lo tanto me cuidaba mucho de no dejarme llevar tanto. Entonces no identifico claramente un texto que quedó desacomodado, en cuyo caso no lo hubiera publicado, aún cuando podía ser un testimonio de cómo se vivía en ese momento. Yo, como te digo, me parece que retomando esos textos hacía un esfuerzo por mirar los temas más allá de la coyuntura, que es lo que nos cuesta a los periodistas. Los periodistas estamos muy atados a la anécdota, a la actualidad, muy, muy copados por eso, y nos cuesta mucho trabajo elevar la mirada en el tiempo, en un país donde además los escenarios te cambian constantemente. De cualquier manera, yo rescato de este libro, intenta hacer una mirada cultural de los escenarios políticos, y rescato que hay una frase que me acompaña mucho a mí, que es la del filósofo William James: la historia es infinitamente novedosa. Estos 20 años del nuevo milenio han venido plagados de novedades. Una, como te decía, el hecho de que una fuerza política gobierne durante 12 años. Eso no pasaba desde hacía 100 años en la Argentina. Y aún el radicalismo aquel, no había una continuidad total entre Irigoyen y Alvear, que eran dos líneas muy diferentes, como sí la hubo entre los Kirchner, por supuesto, en esos 12 años. No pudieron completar el mandato porque vino el golpe del 30, los radicales. En cambio, esa otra novedad, un gobierno popular, completó su mandato, no solo uno, y Cristina se retiró con un capital político inédito para los gobiernos que salen de escena. Y después es la novedad de una derecha que llegó por las urnas por primera vez, y que por primera vez además completó su mandato, pero que al mismo tiempo no pudo cumplir lo que la mayoría de los presidentes latinoamericanos logran, que es una reelección. O sea que no duró tanto la magia, aún controlando los grandes medios, la justicia, otras instituciones, embajadas a favor, el Fondo Monetario, Donald Trump. Con todo ese aparataje infernal, no consiguió quedarse más que 4 años en el poder. Tuvo una derrota aplastante en las PASO, y luego se confirmó esa derrota. Entonces digo, y además a eso agregarle, una mujer por primera vez en la Argentina acumula el mayor capital político y se lo cede a un varón para que gobierne de alguna manera. Digo, son tantas las novedades, el lawfare de este milenio, el hecho extraordinario que explica en gran parte por qué Macri pudo completar su mandato, que no es mérito de él, de que la respuesta que no hubo en los tiempos de la Rúa, los sectores más vulnerables ahora estaban organizados en movimientos sociales que no solo gestionaban los recursos del Estado, sino que además gestionan emprendimientos colectivos, huertas comunitarias, merenderos, comedores, las herramientas que ayudaron también a que los sectores más vulnerables aguantaran la crisis, como son la asignación universal por hijo, la moratoria de las jubilaciones puesta también por Cristina Fernández, que hizo que en el peor momento una pareja de viejos tuviera por lo menos 2 jubilaciones mínimas. Claro. Y eso le permitiera resistir. Quiero decir, fueron tantas las cosas que vinieron como novedades,
y al mismo tiempo la historia se repite, sí, se repite en parte, porque de lo contrario no podríamos haber tenido 4 oleadas de neoliberalismo, Martínez de Oz con la dictadura, Menem, luego de la Rúa y luego Macri, como si la gente no hubiera aprendido de la fórmula siniestra del sobreendeudamiento y el ajuste, el daño que hace, ¿no? Entonces, me parece que si mirás todo lo que nos pasa con ojos muy abiertos y tratando de ir más allá de la anécdota de la actualidad, me parece que el libro trata de descubrimientos, digamos, de mis descubrimientos, sí, ¿no? Ahora, Jorge, en la línea de esto que vos mencionás de las novedades y a su vez en paralelo historias que se repiten, creo que hay un tema que te obsesiona bastante, que es el de las fake news. Entonces Sí. yo te preguntaría si efectivamente las fake news son una novedad, y en todo caso si es así, ¿en qué se diferencian de las mentiras tradicionales o de las operaciones políticas tradicionales que hacían los medios de manera clásica? Mira, yo recuerdo, a ver, los años 60, yo era un adolescente y una fake news impresionante fue, digamos, a partir del asesinato, un hecho real, el asesinato de Norma Mirta Pengerek, una adolescente, del cual los diarios instalaron, junto con la policía, por supuesto, que el asesino era un zapatero, un comerciante zapatero de Florencio Varela, creo que era, que supuestamente hacía orgías con adolescentes y que sería el criminal, y durante meses fue para todo el mundo el criminal. La gente vivía prendida del diario La Razón, era impresionante. Estoy hablando de un diario que en esos momentos estaba vendiendo 700.000 ejemplares por día. Claro. Estoy hablando del año, creo que 63, por allí, a principios de los 60. Era una absoluta fake news. Vecchio, que era el nombre de Zapatero, no tenía nada que ver con ese crimen, pero durante meses la gente lo condenó. Es decir, esa fake news que le venía bien porque a la policía siempre necesita, ante la presión popular, mostrar un culpable que tiene identificado, y los medios también hicieron su negocio con ese crimen y con esta fake news. Es decir, que las fake news no se inventaron ahora, cierto que ahora están encaradas de una manera casi más sistemática, pero yo aprendí muy joven también sobre la circulación de relatos que la gente cree y propaga como si fueran ciertos cuando no hay la menor evidencia de ello, ¿no? Es decir, empecé a observar ya desde joven en mi barrio que estaba la casa embrujada, que estaba el vecino que, no sé, que mató en venganza de no sé qué. Después vi que circulaban historias como la rata en el restaurante chino, el tipo que tuvo una noche de furia sexual con una desconocida y a la mañana siguiente ella desapareció y le dejó escrito con lápiz de labio: sorpresa, tengo SIDA. Digo, yo me preguntaba por qué la gente te cuenta como noticia verdadera y no se la podés cuestionar porque te dice que no, que es posta, esas historias. Y entonces me di cuenta que la gente forma redes colectivamente de circulación de relatos y que la función de esos relatos no es la verdad literal de lo que cuentan, sino expresar miedos colectivos, ansiedades, rechazo al diferente, prejuicios contra los grupos extranjeros, los chinos en este caso, los cabecitas que supuestamente eran invasores de la ciudad y quemaban los parqués de las casas que les dio Perón para hacer asado. Digo, la gente hace circular historias que cualquiera puede decir esto desafía cualquier criterio de verdad, y sin embargo los hace circular como verdades. Entonces, que la prensa esté usando hoy, perversamente, cierta prensa, fake news, y las hace circular y las instala, y la gente condena a partir de esas historias porque le cree a su medio, pero porque necesita creerle. Es decir, es como si el medio le está entregando un alimento que estaba esperando ese público, que por sus prejuicios, por su antiperonismo. El peronismo no puede ser decente ni honesto, tiene que ser corrupto, patotero, violento, y la derecha que se dice republicana
a pesar de toda su violencia verbal, la represión que ejerce, como ejerció Macri, etcétera, la persecución, la cárcel a los opositores, es republicana. Sí. Es decir, que hay un contrato entre el medio y su público por el cual el medio refuerza lo que el público ya pensaba. En ese contexto terrible, si lo mirás crudamente, caen las fake news, en un contexto donde necesitan ser creídas, digamos, claro, ¿no? Claro. Entonces a mí no me sorprendió la aparición de las fake news, tanto porque como lector las había visto, como por este fenómeno muy curioso de ciertas redes colectivas, ¿no? Y Jorge, a lo largo de esta charla apareció varias veces la cuestión de la prensa, y te lo voy a hacer casi como un juego. A ver, contame, en función del libro, por supuesto, a ver, ¿cuál ha sido la evolución de la prensa en estos últimos 10 años, de los cuales vos abrevás, digamos, y si querés que digo como juego, y contame qué es lo que vos imaginás que va a ocurrir en los próximos 10 años con la prensa? Qué difícil. Es difícil imaginar al año que viene. Exacto, sí. Cuanto más 10 años. No, yo creo que lo que he visto, por empezar, una cosa sagrada del periodista, lo primero que te enseñan es a chequear la información. Y las fake news son exactamente lo contrario de chequear la información. Entonces yo me pregunté, si antes la diferencia con los rumores y los mitos urbanos que yo observaba era que la gente no necesitaba chequear porque quería creer esa historia, pero el periodista no podía hacer lo mismo, tenía que chequear la información. La verdad es que cada vez el chequeo se volvió menor, hay una descomposición del periodismo que han traído los medios gratuitos, sobre todo. Yo dirigía en Clarín la página del suplemento cultural y la sección opinión, y jamás me permitía no pagar una colaboración. Hoy es muy común, tanto en Clarín como en otros medios, que no se paguen las colaboraciones. Entonces las redacciones se arman en muchos casos, a partir de la competencia de los diarios gratuitos, con un tipo experimentado, con un montón de chicos jóvenes con poca preparación, y relajando las reglas del periodismo serio. Entonces, en medio de esa descomposición y por la proliferación de los medios gratuitos y la pérdida de lectores y público que están sufriendo tantos medios en el mundo, acá también, yo imagino una pérdida de peso del periodismo, ¿no? Imagino que va gradualmente cada vez más a perder peso, aun cuando todavía la prensa conserva el poder de instalar agenda. Cada vez ese proceso es más dramático, de caída, de pérdida de influencia. Me imagino un periodismo mucho menos determinante en la vida de la gente, la proliferación de muchísimas otras fuentes para informarse, pero no voy mucho más allá, no me puedo imaginar cómo será ese mundo, porque hoy parece que no podemos vivir sin informarnos, por cierto, mucho más ahora en medio del confinamiento, ¿no? Donde estamos colgados de la tele, de las redes todo el día, pero creo que van en una gradual decadencia los medios, las reglas, las condiciones del trabajo para los colegas y demás van empeorando sistemáticamente, ¿no? Y esto no sucede solo con los medios que están en situación más precaria, los pequeños medios que subsisten con mucho esfuerzo, sino que pasa con los grandes medios también. Por eso te citaba el ejemplo de Clarín. Entonces mi visión de la prensa y del periodismo de aquí a varios años es una visión muy pesimista. Jorge, te hago la última y te agradezco estos minutos. Breve, porque por supuesto podríamos estar un rato largo, pero casi también como un segundo juego. Armame tu equipo de 11, de los pilares de estos 100 años de la radio. O sea, ¿quiénes son los que, si tuviéramos que hacer una historia de la radio, crees que son los que tendríamos que mencionar? Vos decís que una selección, no teniendo en cuenta solamente el presente.
Exacto, exacto. Y si querés tu selección subjetiva, digamos, ¿no? Los que vos escuchaste, los que te marcaron. Claro. Mirá, a ver, mi adolescencia, yo no sé si eran los mejores, algunos sí. Por ejemplo, una escena es, que yo vengo recordando, es mis 15 años, Sí. sentado en un Renault Dauphine de mi amigo, abrazado a mi noviecita, escuchando al peruano Hugo Guerrero Martínez, Sí. muy perplejo ante el asesinato de John Kennedy, que era como el rey de Occidente en ese momento, era como la realeza nueva de un país que no tenía reyes, Sí. pero que parecía para el mundo, el aparato de propaganda de Estados Unidos estaba tan fuerte en ese momento que el asesinato de John Kennedy nos dejó mudos, además que ocurriera en ese país, donde hacía no sé cuántos, un siglo y pico que no había algo similar, y escucharlo al peruano muy dolido, haciendo un largo monólogo, como demudado él también, y es muy difícil demudar al peruano Martínez. Sí. Eso es una escena. Bueno, el peruano era uno de los grandes de la radio, sin ninguna duda. Su manejo de los tiempos, de la narración, su voz, su modulación, su iniciativa, su desafío, su condición de innovador. De pronto te leía un relato en la radio, cosa que nadie hacía. Bueno, después mi experiencia ya casi adolescente todavía, pero con Antonio Carrizo, yo integré un grupo que era Fila 13 de Almada y Garrido, que era un equipo de periodistas que hacían información de espectáculos. Yo era productor y de vez en cuando también me tocó alguna vez hacer micrófono en el programa nada menos que El Canto y la Vida, La Vida y el Canto, perdón, de Antonio Carrizo. Son imprescindibles el peruano y él. La radio es, por ejemplo, los goles no son de la televisión, no son de los diarios, son de la radio. El grito, la emoción del gol, incluso estar en la cancha con la espica, con la radiecito portátil, y tener que escuchar la emoción del gol cuando la estabas viendo ahí, pero la estabas viendo, no sé, a 100 metros de los jugadores y del arco. Y entonces el canto en aquel momento de Alfredo Curcu o de Bernardino Veiga, que seguía la campaña de Boca y yo era bostero, es otro momento emocionante de la radio, ¿no? Hoy día, por supuesto, Héctor Larrea, magnífico, animal de radio, Merellano, de otro tiempo, que introdujo un poco la cosa muy coloquial, las charlas a la noche. Bueno, mi experiencia con Adolfo Castelo, sin duda, de aprender a despeinarme como hombre de medios, ¿viste? Yo venía de la gráfica, de 30 años en el periodismo escrito, en diarios, en redacciones, y de pronto un Castelo que te hacía despeinarte, ¿viste? Un día se me aparece con unas calzas, un calzoncillo arriba de las calzas y una capa del Zorro, y yo tenía que hacer mi columna de La Siesta Inolvidable y me ataqué de risa y me ahogaba de la risa, y entonces, bueno, con un poco de compasión, Castelo optó por retirarse del estudio junto con el resto del equipo para que yo pudiera hacer mi relato sin ahogarme. Bueno, con él, con Gillespie, con Barragán, incorporabas el humor y te podías reír de vos mismo, porque en la radio sos un personaje, no sos solamente un comunicador, digamos. Hasta mi perro, Castelo lo convertía en personaje. Mi perro labrador Coco decía que salíamos de joda con Coco a tomar unos tragos en los boliches. Digo, todo se vuelve personal en la radio, y creo que hasta gente tan seria, tan, te diría en algún sentido solemne, como Horacio Berbisky, un grande del periodismo, en radio se despeina un poco también, y no es fácil, con el perro Berbisky. Entonces, no sé, son algunos de los nombres. Por supuesto que Carlos Polimeni, que es una especie de políglota, un tipo que sabe de deportes un montón, de fútbol muchísimo, él mismo fue jugador. Un tipo que sabe de música como pocos, que le pone a la música en el centro de la radio, un
gran comentarista, la verdad que son algunos de los... Bueno, estuve con Pergolini también, el Pergolini de la radio, no me gusta este Pergolini empresario que habla, pero Sí. el Pergolini de la radio, tuve la suerte de ahí de ganar un Martín Fierro por la columna que hacía en el programa de él, el cual es el equipo de él también y demás. No sé, son nombres que me surgen ahora como grandes personajes de la radio. No, sí, armaste un gran equipo, Jorge, mira, y recuerdo que yo te empecé a escuchar justamente cuando estabas con Castelo, así que parte de esto que estabas rememorando me lo hiciste recordar. Te agradezco muchísimo estos minutos y, bueno, por supuesto, el fin de la obediencia, vamos a estar leyendo el libro y te mando un abrazo grande. Un abrazo grandote, Dante, muchas gracias a ustedes, compañeros, y bueno, suerte, y aunque sea, ya pasó el día clave, felicidades por los 100 años de la radio. Exactamente, felicidades para vos, Jorge, un abrazo grande. Un abrazo.